Hola, el 2018 se ha caracterizado por ser uno de los años más difíciles que hemos vivido los morelenses, tanto en el aspecto político, económico como social. Pero particularmente quisiéramos hacer hincapié en las vivencias, en los hechos y las noticias que se destacaron durante los 12 meses del 2018. Ha sido una situación verdaderamente inquietante. Hubo una serie de conflictos que llevaron a situaciones delicadas, a inestabilidad en todos los sentidos y sobre todo una marcada tendencia hacia una práctica de gobierno de actos de corrupción y de perversidad contra la sociedad morelense. Estamos haciendo un recuento que daremos a conocer mensual por cada uno de los 12 meses, insisto, que transcurrieron con situaciones algo preocupantes. El 23 de enero de este año, en referencia, recordaríamos pues que fue detenido el entonces rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez. El fiscal anticorrupción, que por cierto aún subsiste en el cargo a pesar de depender de ello de la decisión de Graco Ramírez, pues fue quien dictó la orden de detención. El hombre fue acusado de malversar fondos de la máxima casa de estudios, presunciones de desvíos de algunos cientos de millones de pesos. Finalmente nunca se le probó el delito. El señor tuvo que ser liberado y diríamos hoy que a la postre pudo finalmente incluso alcanzar la candidatura a gobierno del estado por uno de los tantos partidos que contendieron por esa posición. Fue un hecho que se destacó, fue una situación que derivó de conflictos y enfrentamientos directos con el tabasqueño, que inició una persecución casi desalmada contra la comunidad universitaria por cuestiones de intereses económicos y políticos. Y en febrero, pues curiosamente, mientras el Estado padecía los reclamos, las exigencias de cumplimiento en el rescate de quienes habían sido víctimas del desastre ocasionado por el sismo del 2017, porque se apreciaba un desvío enorme de recursos que para ellos se habían recaudado. El evento 52 de este deporte en Estados Unidos apareció publicidad contratada por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y precisamente las indagaciones, las investigaciones que se lograron hacer al respecto llevaron a que los recursos orientados a esas facturas que se pagaron, que seguramente deben de haber sido de muchos millones, procedían precisamente de los fondos del rescate para los damnificados del sismo. Y el 18 de febrero tampoco se nos olvida que en un Congreso Nacional del PRD, varios militantes morelenses de ese instituto político participaron en una gresca que terminó en sillazos, en golpes, en patadas, al más claro estilo de cavernarios. Se enfrentaron por la disputa de posiciones de candidaturas, y bueno, aquello ya para esas fechas advertía de un fracaso absoluto. El 11 de marzo fue registrado como aspirante a la gubernatura del estado, quien actualmente tiene la responsabilidad de conducir el gobierno de Morelos. Nos referimos a Cuauhtémoc Blanco Bravo. En medio de una resistencia, de una serie de impugnaciones, críticas y resistencias, sobre todo del gobierno de Graco Ramírez, el exfutbolista americanista logró registrarse para contender por esa posición a través de la coalición Juntos Haremos Historia. Y le decíamos, no obstante ser objeto de una serie de críticas, presiones y hasta calumnias, finalmente el hombre logró una victoria cercana al 70%
que sufragaron en esta elección del 1 de julio. Fue un conflicto permanente. La pelea con Graco Ramírez fue determinante durante los 3 años que él fungió como alcalde, porque venía de ser presidente municipal, pero finalmente logró el objetivo, ser el gobernador del estado de Morelos. El tema que más salió fue el relacionado con la delincuencia organizada. De hecho, Morelos está inmerso, sigue estándolo hoy día, en una situación verdaderamente complicada. Durante todo el sexenio de Graco Ramírez se apreció una relación directamente de negocios con cárteles como Los Rojos, que encabeza el Carrete al sur del estado. Y en ese contexto, el 26 de abril fue detenido el entonces edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso. Él pretendía contender, finalmente lo hizo, por una candidatura a una diputación federal. No convenía a los intereses electorales del gobierno del estado, y por eso se considera fue arrestado para impedir que buscara esa candidatura. Durante el mes de mayo, en principios del mes, fue detenido quien fuera presidente municipal de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca. Al señor, pues usted ya imagina en qué zona se encuentra, se le vinculó con grupos organizados, en este caso con los Rojos, que encabeza el Carrete. Fue detenido por policías federales y además de esos presuntos vínculos, pues se le consideró también como responsable de secuestro y homicidio. Pero curiosamente también, a mediados del mes, fue un juez de distrito le dictó formal prisión a su familiar Alfonso Miranda Gallegos. Esto es hoy motivo incluso de controversia y de polémica, porque como habrá conocido usted, derivado de las elecciones del 1 de julio, pues aún estando en prisión por delitos contra la salud, el señor Miranda Gallegos pues fue electo como presidente municipal en ausencia, puesto que aún en estos momentos sigue preso en una cárcel de alta seguridad de Durango. Amacuzac vive momentos difíciles porque este último amenaza incluso con regresar tras lograr alguna liberación para tomar cargo como alcalde. Muy cerca de la elección, en junio, los conflictos se multiplicaron, en particular la coalición Juntos Haremos Historia mostró inconsistencias y falta de unidad. Entre ellos hubo controversias diversas, a tal grado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a petición del PT y del PES, le retiró la candidatura a quien hasta ese momento era el abanderado a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Gómez Borbolla. El suplente del mismo, Antonio Villalobos Adán, pues se asumiera como el que llegaría finalmente como candidato al cargo. Villalobos Adán logró ganar la presidencia. Hoy lo vivimos apenas 1 de enero. El conflicto continúa porque precisamente el proceso legal que se inició contra Gómez Borbolla era porque el equipo de quien hoy es gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, consideraba que estos personajes obedecían a intereses del pasado, es decir, que tanto Gómez Borbolla como Villalobos Adán pues eran piezas que colocaron ahí conjuntamente Graco Ramírez y los directivos de Morena en el estado. Pero como quiera que sea, ya vimos pues que hubo prudencia y que finalmente
a Lobito se le permitió asumir la responsabilidad de alcalde de la capital.